Si crees que Roma solo dominaba con espadas, legiones y mármol, te equivocas. Roma también aprendió a dominar con el frío, con algo tan simple como el agua helada. Antes de contarte esta historia te advierto algo: si tienes el estómago sensible, mejor huye ahora, y si no, entonces suscríbete a este canal, porque lo que voy a narrarte no es solo historia, es la demostración de que Roma sabía torturar hasta con lo invisible. Imagínalo, el foro enmudecido, las estatuas cubiertas de la escarcha de la madrugada, y un hombre desnudo, atado, temblando como un perro herido frente a cientos de curiosos. No había gritos de gladiadores, ni rugidos de fieras, solo un silencio cargado de morbo y ese sonido húmedo, repulsivo, del agua cayendo en cubos metálicos. El verdugo la sacaba del Tíber, helada, casi cortante, y la arrojaba sobre el cuerpo del condenado. Roma lo llamaba Tormentum Aquae Frigidae, el tormento del agua fría, y se reservaba para traidores, desertores o cualquiera que mereciera ser quebrado lentamente sin derramar una sola gota de sangre. El público miraba fascinado, porque no había espectáculo más perverso que ver a un hombre ser mutilado desde dentro, sin cuchillos ni látigos, solo con el frío entrando en sus huesos como un ejército invisible. Roma entendía algo que hoy nos resulta incómodo aceptar: el cuerpo humano no necesita llamas ni hierro para desmoronarse, basta con exponerlo al frío como un pedazo de carne. Y aquí está lo más irónico: mientras el condenado tiritaba, las damas de la élite se abanicaban con calma, cubiertas con pieles de lobo, como si asistieran a una obra de teatro. Porque Roma no castigaba solo al culpable, castigaba para que todos entendieran la lección. El agua helada corría por el mármol, arrastrando trozos de piel muerta que se desprendían como escamas, y los niños jugaban a pisotearlos, como si fueran hojas secas. Lo más impactante no era la brutalidad, sino la calma. Roma te miraba morir de frío y lo convertía en espectáculo. Y lo que hoy presencias es solo el inicio, porque esta ejecución no fue casualidad. Este hombre había cometido una traición tan sutil, pero para comprender por qué terminó desnudo, bajo cubos de agua helada, debemos retroceder, abrir la historia como una herida, y desentrañar la traición que encendió la furia de Roma. Marco Annio Luscus, un tribuno menor del ejército, nacido en Hispania y forjado en campañas donde el frío ya era enemigo, pero nunca tanto como lo sería bajo el látigo de Roma. Lo irónico es que no murió por perder una batalla ni por desertar. Murió por algo mucho más simple y letal: abrir la boca en el lugar equivocado. Roma tenía dos enemigos eternos: la traición y la lengua suelta. Y Marco, entre vino y arrogancia, cometió ambos pecados en una sola noche. Todo comenzó en un banquete en la casa de un senador gris, Publio Cornelio Balbo, donde los muros estaban más atentos que los invitados. El vino corría espeso, mezclado con miel y especias, y Marco, animado por demasiadas copas, dejó escapar palabras que en Roma equivalían a un suicidio: el Senado es débil. Y no lo dijo una vez, lo repitió, con esa torpeza arrogante del soldado que cree que sus cicatrices lo protegen más que cualquier ley. Los invitados fingieron reír, pero en sus miradas había un brillo distinto, el de quien huele una oportunidad, porque en Roma, cada frase imprudente era un boleto para ascender. Bastaba con llevarla al oído correcto, y así fue. Al día siguiente, las palabras de Marco ya estaban en boca de un centurión leal al prefecto, y del prefecto volaron hasta el mismísimo oído del emperador. Lo que resulta escalofriante es la frialdad con que el mecanismo se puso en marcha. No hubo acusaciones públicas ni juicio solemne. No, Roma prefería la teatralidad reservada. Lo invitaron a una cena en el pretorio, le sirvieron vino con sonrisas, y cuando menos lo esperaba, lo arrestaron. El contraste fue brutal. Una noche bebía con oficiales, y a la mañana siguiente estaba desnudo en una celda húmeda, con los pies hundidos en agua helada que le cortaba la piel como cuchillas. Así comenzó su descenso. El Tormentum Aquae Frigidae no se improvisaba, era calculado. Se elegía a hombres cuya arrogancia necesitaba ser destruida lentamente. Roma disfrutaba no solo de matarte,
sino de despojarte de cada gesto de dignidad antes del final. Marco, en su celda, aún creía que todo era un malentendido, que bastaría con apelar a sus campañas en Germania para salvarse. Pero Roma no premiaba méritos pasados, Roma castigaba errores presentes, y cuando los guardias entraron con los primeros cubos de agua, helados por la madrugada, comprendió que no saldría caminando. Su traición no estaba escrita en papiros, no había conspiraciones ni ejércitos secretos, solo unas frases imprudentes, flotando en el aire cargado de humo de un banquete, y, sin embargo, bastó para que el hielo se convirtiera en verdugo, porque Roma, cruel como siempre, había perfeccionado la forma de usar incluso el clima como instrumento de tortura, y Marco, que había retado al frío del Rin, no sobreviviría al frío de su propia ciudad. La celda donde Marco fue confinado era un pozo de piedra sin fuego, un lugar donde hasta la respiración se volvía un castigo. No había ventanas, solo un resquicio en lo alto por el que entraba el aire helado de la madrugada. El suelo, deliberadamente inclinado, formaba un charco perpetuo en el que el prisionero debía permanecer de pie, con el agua alcanzándole los tobillos. Al principio parecía soportable, pero al cabo de horas los pies se volvían bloques inertes, como si ya no le pertenecieran. Los guardias sabían que la tortura no estaba en la violencia inmediata, sino en el goteo constante, en esa lenta invasión del frío que no dejaba escapar ni un músculo. El primer cubo cayó sobre su espalda a medianoche. Marco gritó, pero no fue un grito de dolor, sino de sorpresa. El agua helada le cortó la piel como un latigazo invisible. El segundo cubo fue peor, porque ya sabía lo que venía, y la anticipación se volvió una tortura adicional. Los músculos de sus brazos se contrajeron tanto que parecía que se desgarrarían solos, y cada espasmo lo hacía perder el equilibrio, obligándolo a hundirse más en el agua estancada del suelo. Lo irónico era que en aquella oscuridad los guardias se reían poco, no necesitaban burlarse, porque el espectáculo era más que suficiente. El sonido del agua cayendo sobre carne viva tenía algo hipnótico, como una lluvia deformada. El olor era asqueroso, sudor agrio, cuero mojado y el hedor metálico de la humedad que impregnaba cada piedra. Roma, con calculada malicia, no buscaba la muerte inmediata, sino una mutilación lenta, un desgaste que volvía al hombre irreconocible incluso antes de expirar. Los dedos de Marco empezaron a ennegrecer al tercer día, como ramas secas que el invierno parte sin piedad. El frío avanzaba sin prisa, devorando extremidades, y él lo sabía. Cada espasmo era un recordatorio de que sus huesos se estaban volviendo jaulas de hielo. Intentaba recordar sus campañas, la gloria de Germania, los aplausos de sus soldados, pero las imágenes se disolvían como el vapor que escapaba de su boca. Roma lo había reducido a lo esencial, un cuerpo que tiembla y un hombre que suplica. Lo más cruel fue que, entre tortura y tortura, lo dejaban descansar, no para darle alivio, sino para que el calor del cuerpo regresara apenas un poco y así el siguiente cubo fuera más devastador. Roma entendía la psicología del dolor. No es la intensidad, sino la repetición, la certeza de que volverá, lo que rompe a un hombre. Y en esos intervalos Marco no descansaba, solo esperaba, imaginando el próximo golpe helado sobre su piel. Así funcionaba el tormento del agua fría, un verdugo invisible que no necesitaba sangre ni hierro. Roma se deleitaba con lo intangible, porque era la forma más sofisticada de recordarle a todos que incluso el clima podía obedecer al imperio. En Roma las noticias corrían más rápido que los legionarios, y la desgracia de Marco se convirtió en un rumor que viajaba por las calles como un viento frío. No había gacetas oficiales que describieran su tormento, no hacía falta. Los esclavos que servían en el pretorio hablaban, los soldados que vigilaban las celdas dejaban escapar detalles, y pronto la ciudad entera comentaba, entre carcajadas nerviosas y murmullos morbosos, como un tribuno hispano estaba siendo devorado poco a poco por el agua helada. Lo fascinante era la manera en que lo relataban. Nadie hablaba de justicia, nadie se preguntaba si el castigo era desmedido. Lo contaban como si se tratara de un espectáculo teatral en desarrollo. Dicen que ya no siente los dedos, comentaba un comerciante en el foro mientras vendía aceitunas.
Ayer gritó tanto que los guardias tuvieron que echarle más agua solo para callarlo, añadía un muchacho que había escuchado a un soldado presumirlo en una taberna. Roma, una ciudad adicta al dolor ajeno, saboreaba cada fragmento de la historia como si fuera un plato exquisito. Y lo más perverso, las mujeres de la élite, cubiertas de joyas, comentaban el tormento en los banquetes como si fuera una moda. El hielo es más efectivo que el hierro, decía una matrona mientras bebía vino especiado, como si disertara sobre filosofía. Algunos incluso lo defendían como una innovación. ¿Qué mejor forma de quebrar a un hombre que sin derramar sangre, sin manchas en el mármol? El frío era limpio, elegante, casi estético. Los poetas menores lo transformaban en metáfora. Decían que Marco era una estatua que se va derritiendo al revés, congelándose desde dentro, y recitaban esos versos en tabernas para ganarse una ronda gratis. Esa era la grandeza de Roma. Podía convertir un suplicio en espectáculo, una tortura en chisme y un hombre en leyenda grotesca. Mientras tanto, Marco, enterrado en su celda húmeda, ignoraba que su sufrimiento era ya material de tertulia, que sus gritos alimentaban la imaginación de la ciudad como si fueran música. Y allí estaba el sarcasmo cruel del destino. El tribuno que había criticado al Senado por débil, ahora se convertía en el ejemplo vivo de su implacable fuerza, porque Roma no solo castigaba al individuo, castigaba a través de él a todo el que osara pensar lo mismo. El rumor de su suplicio funcionaba como advertencia: tus palabras pueden helarte los huesos más rápido que el invierno del Danubio. Y mientras más circulaba la historia, más aumentaba la expectación. No bastaba con saber que lo estaban torturando. Roma quería verlo. Quería presenciar cómo un hombre se transformaba en una ruina temblorosa bajo los cubos de agua helada. El día llegó con una claridad engañosa. El sol asomaba sobre los templos, pero su calor no alcanzaba las piedras frías del foro. Los guardias descendieron a la celda de Marco con una calma que solo tenían los verdugos acostumbrados y lo encontraron encogido, temblando como un animal moribundo, con la piel moteada de manchas negras en los dedos y un azul enfermizo que le recorría los labios. No hacía falta látigo, bastó arrastrarlo de los brazos, porque sus piernas apenas respondían, rígidas como troncos de hielo. La ciudad esperaba, y Roma, con su infinita vocación de espectáculo, jamás desperdiciaba una oportunidad. La noticia de su exposición se había filtrado, quizá a propósito, y el foro se abarrotó como en las grandes ejecuciones. Había niños en hombros de sus padres, vendedores de panecillos calientes y vino especiado, y hasta filósofos que, entre murmullos solemnes, discutían sobre si el frío era un castigo más noble que el fuego. Marco fue empujado al centro, desnudo, cubierto apenas por jirones de tela que se pegaban a su piel húmeda. El contacto del aire sobre su cuerpo fue tan atroz como un látigo. Se arqueó, soltando un alarido que atravesó la multitud como un cuchillo. El silencio posterior fue absoluto, un silencio expectante, casi reverencial. Roma amaba ese instante en que la víctima comprendía que ya no era un hombre, sino un espectáculo. El verdugo, con teatralidad casi sacerdotal, alzó el primer cubo. El agua cayó con un estrépito metálico, helada, recorriendo su torso, levantando nubes de vapor que parecían humo de un sacrificio. La multitud murmuró como si presenciara un ritual religioso. Marco se dobló, sus dientes chocaban con un golpeteo seco, y sus uñas, ennegrecidas, se desprendían como cáscaras. Los espectadores no apartaban la vista. Algunos reían, otros contenían la respiración, y muchos, los más cínicos, comentaban que nunca habían visto un cuerpo convertirse en estatua y cadáver al mismo tiempo. Roma convertía la mutilación en poesía, y nadie se escandalizaba. Era la pedagogía del imperio. Si un tribuno podía ser reducido a ese estado, ¿qué esperaba a un ciudadano común? Los niños jugaban a imitar sus espasmos, cayendo al suelo con risas histéricas, mientras los senadores observaban con gesto serio, como si todo aquello fuese un acto solemne de justicia. Pero lo cierto es que no había justicia, solo espectáculo. Marco no era castigado por su lengua, era desmembrado para que todos los presentes entendieran que Roma no toleraba la insolencia y que la sangre no era el único camino al terror.
el agua invisible y fría podía ser más devastadora que 1000 espadas. Y mientras su cuerpo temblaba ante miles de ojos, él ya no era Marco Anioluscus, tribuno de Hispania. Era la lección encarnada, el ejemplo que helaba más que cualquier invierno. El verdugo no se apresuraba. En Roma, la crueldad tenía ritmo propio, como una liturgia que no debía interrumpirse. Después del primer cubo, dejó pasar largos minutos para que el cuerpo de Marco recuperara apenas un resquicio de calor, lo suficiente para que el siguiente golpe helado resultara aún más devastador. El silencio se intercalaba con los jadeos entrecortados del condenado, un sonido áspero, animal, que la multitud escuchaba con morbosa fascinación. Cada vez que el verdugo levantaba el cubo, los espectadores contenían el aliento, como si asistieran a un acto sagrado. El agua caía con estrépito y Marco se arqueaba convulsionando, los músculos marcando surcos en su piel como cuerdas tensas a punto de romperse. El vapor que se elevaba de su cuerpo formaba un halo fantasmagórico que muchos comparaban con un sacrificio a los dioses, el frío convertido en incienso, y de hecho, algunos sacerdotes presentes lo avalaban como tal, murmurando que era un castigo más puro que el derramamiento de sangre, porque lavaba la insolencia con el elemento mismo de la vida, el agua. Ironías de Roma, donde lo que debía dar vida servía para arrancarla con mayor lentitud. Los niños reían, imitando el temblor del hombre, mientras las damas tapaban sus bocas con abanicos de marfil, fingiendo horror aunque sus ojos brillaban con el deleite de la rareza. Los senadores, impasibles, se mostraban atentos como si asistieran a una votación solemne, conscientes de que cada convulsión de Marco era un recordatorio del precio de una lengua insolente. El frío ya había comenzado a carcomerlo desde dentro. Sus labios estaban morados, sus ojos enrojecidos, y su piel mostraba manchas violáceas que parecían flores podridas floreciendo en su carne. Los dedos de los pies, ennegrecidos, se desprendían en fragmentos pequeños que caían al mármol mojado, arrancando exclamaciones de asombro entre la multitud, como si fueran fuegos artificiales en miniatura. El verdugo levantó otro cubo y lo vació sobre su cabeza. El chorro recorrió su cráneo, pegando los cabellos a la frente y dejando correr hilos helados por su espalda arqueada. Marco gritó, pero ya no con voz humana, era un aullido quebrado, desgarrado, que resonó en el foro como el bramido de una bestia condenada, y la multitud, en lugar de compadecerse, estalló en murmullos de admiración, porque Roma no veía a un hombre sufrir, veía la maquinaria del imperio recordando, con precisión matemática, quien tenía el poder de decidir sobre la carne y el alma. Así, el tormento se convirtió en ceremonia, en espectáculo ritualizado donde el frío era sacerdote, el verdugo oficiante, y Marco la ofrenda, y lo más perturbador era la calma que reinaba. Nadie huía, nadie se indignaba. En Roma, el dolor ajeno siempre era entretenimiento legítimo, una pedagogía que se saboreaba con la misma naturalidad que un vino especiado. El frío no se contenta con la piel. Una vez que se apodera de la carne, comienza su asedio silencioso a la mente, y Roma lo sabía. Marco, que en otro tiempo había sido un tribuno orgulloso, ahora apenas era un cuerpo tambaleante, con la mirada perdida en un vacío que solo él podía ver. El agua helada había destrozado sus labios hasta volverlos carne cuarteada, sus dientes castañeaban en un repiqueteo incesante que sonaba como una flauta rota, y cada espasmo lo sacudía como si sus huesos fueran cadenas golpeando contra piedra. Pero lo más aterrador no era el deterioro físico, sino como el frío desmantelaba lentamente su razón. Comenzó a hablar con voces que no existían, murmuraba nombres de legionarios muertos en Germania, ordenaba formaciones imaginarias en un campo de batalla que solo él veía, y en un instante de grotesca lucidez, gritó que el mismísimo Senado estaba marchando contra él, con espadas hechas de hielo. La multitud reía a carcajadas ante aquellas visiones, porque nada resultaba más entretenido que ver a un soldado convertirse en un bufón demente frente a miles de testigos. Roma, cruel y sofisticada, disfrutaba no solo del dolor físico, sino de ese instante en que un hombre se rompía espiritualmente, cuando su mente, incapaz de soportar el tormento,
se desmoronaba en público como un muro viejo. El verdugo, como un director que entendía su oficio, dejaba espacios entre cubo y cubo para que los delirios brotaran y el espectáculo se prolongara. Marco suplicaba calor a los dioses, extendía las manos hacia el sol como un mendigo, y al no encontrar respuesta, estallaba en carcajadas histéricas que helaban más que sus gritos. El foro entero observaba fascinado aquel desfile de locura. Algunos se persignaban discretamente ante Júpiter, otros se burlaban, y muchos asentían satisfechos, convencidos de que así se debía quebrar a un insolente. Lo irónico era que, en su delirio, Marco se había vuelto más interesante que nunca. Sus gritos eran poesía involuntaria, sus súplicas eran parábolas que los niños repetían como juegos crueles. El frío lo había desnudado no solo de su ropa, sino de su identidad, hasta dejarlo reducido a un espectáculo demente, un fantasma humano que oscilaba entre el temblor y la risa. Roma no necesitaba sangre para aterrar, bastaba con mostrar cómo un hombre podía perder su alma gota a gota, cubo tras cubo, hasta convertirse en un cascarón vacío. Ese era el verdadero poder del tormento del agua fría. No mataba de inmediato, sino que obligaba al condenado a desfilar por todos los estadios del sufrimiento humano, con la ciudad como jurado. El cuerpo de Marco ya no era un cuerpo, era un amasijo de carne rígida, piel cuarteada y manchas oscuras que trepaban por sus extremidades como raíces podridas. Los pies, hinchados y ennegrecidos, habían perdido sensibilidad. Al caer un dedo, se desprendió con la misma naturalidad con que una fruta madura cae del árbol. La multitud estalló en un murmullo de fascinación, como si presenciara un truco de feria, y no faltaron los niños que, con risas histéricas, intentaron abrirse paso entre los adultos para ver de cerca aquel pequeño trofeo del frío. Los cubos seguían cayendo con ritmo ceremonial. El agua golpeaba su torso con tal violencia que la piel comenzaba a desprenderse en láminas finas, como si el cuerpo entero se estuviera pelando en público. Cada trozo caía al mármol mojado y quedaba pegado, brillante, bajo los pies de los curiosos que se disputaban el mejor lugar para observar. Marco ya no gritaba con coherencia, lo que salía de su boca eran sonidos quebrados, un mosaico de gemidos, chillidos y susurros que parecían rezos a dioses inexistentes. El foro entero lo escuchaba como si fuera un coro improvisado. Lo más perverso era que algunos, exaltados por la intensidad del espectáculo, comenzaron a pedir más. «Otro cubo, no lo dejen descansar», gritaba un plebeyo con voz eufórica, levantando su jarra de vino. El clamor se propagó como fuego, más agua, más frío, y el verdugo, consciente de su rol de actor principal, obedecía con pausas calculadas, como un músico que sabe cuándo soltar la nota exacta para mantener al público en trance. El aire se llenó de un olor agrio y nauseabundo, sudor rancio, orina caliente contrastando con el agua helada, y esa fragancia metálica de la carne expuesta. El vapor que se alzaba del cuerpo era casi teatral, como si Marco ardiera al revés, no en llamas, sino en humo helado que se elevaba lento y gris hacia las columnas. Roma estaba en éxtasis. Cada convulsión, cada trozo de piel desprendido, cada alarido incoherente, alimentaba la sed insaciable de un pueblo que ya no veía un hombre, sino una representación. El espectáculo había dejado de ser castigo para convertirse en una celebración popular, un carnaval macabro donde todos se sentían partícipes de la caída de un tribuno insolente. Y mientras Marco se deshacía, la multitud no se saciaba, pedía más agua, más hielo, más tiempo, porque en Roma el sufrimiento no tenía que ser breve ni eficiente, debía ser interminable, memorable, digno de quedar grabado en la memoria colectiva. Para entonces, Marco había dejado de ser un soldado y un traidor. Se había transformado en algo mucho más perturbador, una figura que parecía estar a medio camino entre un cadáver y una estatua mal tallada. Su piel, moteada de manchas negras y azuladas, daba la impresión de mármol agrietado. Los dedos, caídos unos, colgando otros, eran ramas secas listas para quebrarse. El vapor que lo envolvía se mezclaba con el aire helado y lo hacía parecer un espectro,
un ser que no pertenecía ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Y, como siempre en Roma, cuando la realidad se volvía insoportable, la superstición entraba en escena. Algunos comenzaron a murmurar que el espectáculo no era solo un castigo, sino un presagio enviado por los dioses. Miren cómo el frío lo convierte en piedra. Es una señal de Saturno, murmuró un sacerdote, convencido de que el invierno había tomado forma humana para advertir al imperio. Otros lo interpretaban como una burla de Neptuno. El agua, que debía ser fuente de vida, se volvía verdugo, recordándole a Roma que incluso los elementos podían rebelarse. Lo grotesco se volvió sagrado a ojos de la multitud. Cada cubo que caía sobre Marco ya no era solo un golpe de tortura, era un ritual que transformaba su carne en oráculo. Su cabeza colgaba, y sin embargo, en los espasmos de su boca abierta, algunos decían escuchar palabras ocultas, profecías en susurros que se confundían con gemidos. Lo irónico es que cuanto más destruido estaba, más fascinante se volvía para el público. Sus ojos, inyectados en sangre y vidriosos, parecían mirar a través de la multitud como si observara algo que los demás no podían ver. Aquellos que buscaban signos en todo, interpretaron su agonía como un mensaje, que Roma debía endurecerse aún más, que el frío era prueba de fortaleza, o incluso que los dioses reclamaban nuevos sacrificios. Así, un tribuno que había caído por una lengua imprudente se convertía, sin quererlo, en profeta involuntario de un espectáculo brutal. Roma tenía esa habilidad perversa, transformar la desgracia en símbolo, el sufrimiento en alegoría. Marco ya no era Marco, era un presagio viviente, una estatua de carne convulsionando bajo el agua, un recordatorio de que hasta los dioses podían hablar a través del frío, y el pueblo, embelesado, no pedía el fin de su sufrimiento, al contrario, exigía prolongarlo, convencido de que en cada estertor había un mensaje escondido, en cada trozo de piel que caía había una advertencia divina. El final llegó con la inevitabilidad de un invierno eterno. Marco, cuya carne ya no era más que un campo de grietas y llagas ennegrecidas, cedió al frío que lo había dominado durante horas. Sus músculos dejaron de convulsionar, sus labios temblorosos se quedaron en un gesto extraño, a medio camino entre un grito y una sonrisa helada. La multitud contuvo la respiración. Por un instante, parecía que incluso Roma dudaba, como si el imperio se sintiera pequeño ante la enormidad de aquel tormento. Pero el espectáculo debía continuar y los romanos, expertos en convertir la agonía ajena en lección, comenzaron a interpretar cada espasmo final como símbolo: la caída del tribuno, la victoria del frío, la omnipotencia de la ley y la brutal eficiencia del Estado. Algunos sacerdotes recitaron profecías, otros, con gesto solemne, tocaron la piel aún tibia y húmeda de Marco, convencidos de que el mensaje de los dioses se encontraba en los restos. El agua, implacable, seguía cayendo sobre él, como si el hielo quisiera asegurarse de que no quedara nada humano, ninguna debilidad que pudiera empañar la perfección del castigo. Y en ese instante, Marco dejó de ser un hombre, se convirtió en un símbolo, una advertencia eterna, un mito grotesco que hablaría a través de siglos. Roma castiga, Roma observa, Roma recuerda. Cuando finalmente retiraron el cuerpo de Marco, solo quedaba el mármol manchado, el agua mezclada con sangre y la memoria colectiva de un pueblo que había sido testigo de lo imposible. La lección estaba grabada en la mente de todos: la traición no se perdona, el frío puede ser tan letal como la espada, y Roma nunca olvidaba. Los cronistas posteriores, siempre ávidos de drama, lo relataron con palabras más poéticas de lo que la realidad merecía, pero la verdad permanecía intacta. Un hombre fue deshecho, moldeado por la brutalidad y el hielo, y aún así, su historia se transformó en advertencia, mito y espectáculo. Años después, cuando los foros se llenaban de rumores y cuentos, nadie podía decir con certeza dónde terminaba Marco y dónde empezaba la leyenda. El agua helada había hecho su obra, convirtió la carne en memoria, el dolor en relato y el frío en arma eterna del imperio. Y así, mientras Roma seguía expandiéndose y reinventándose, el tormento del agua helada quedó inscrito en la conciencia de quienes presenciaron su crueldad,
un recordatorio de que en aquel mundo no había compasión, solo memoria y espectáculo, y el poder absoluto de un estado dispuesto a usar incluso el hielo como verdugo.